Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Doctor Reina, muy buenas noches. Lo dejo con la palabra. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la organización de este seminario, ¿no? En particular a Renzo Vázquez, ¿no? Por permitirme proponer algunas ideas todavía en fase diría yo, de maduración, pero creo que pueden ser útiles en el terreno de la aplicación práctica de la ley, ¿no? Me refiero a la aplicación del principio de utilidad en el ámbito de la admisión de los actos de investigación o la definición de los actos de investigación que se van a desarrollar en una investigación fiscal, ¿no? En realidad, mi propósito es enfocar esta propuesta particularmente respecto a la prueba pericial, que creo que particularmente que es el tipo de actividad probatoria más dificultosa y que ralentiza más el desarrollo de las investigaciones fiscales, ¿no? Y para ello, sin duda, voy a proponer algunas ideas que reposan en el ámbito del derecho probatorio, pero que se relacionan directamente con conceptos propios de lo que conocemos como Law and Economics o análisis económico del derecho, ¿no? Particularmente creo que el principio de utilidad o de relevancia epistemológica de la prueba pericial, en particular, puede servir como un mecanismo de optimización de los derechos procesales en el ámbito del proceso penal, ¿no? Claro, y el punto de partida siempre es reconocer que quizás uno de los recursos más escasos dentro de los diversos costos que se tienen en un procedimiento que se generan como consecuencia de una investigación fiscal, quizás uno de los costos más trascendentes sean los costos temporales, ¿no? Y lo que el tiempo implica particularmente en un procedimiento penal, ¿no? No voy a entrar a la discusión respecto a la trascendencia del tiempo y cómo es que el tiempo excesivamente derrochado, ¿no?, en una investigación afecta el derecho al plazo razonable, o cómo una investigación desarrollada sumariamente también afecta los derechos del imputado. Está claro que una investigación, mejor dicho, que para lograr los fines de un proceso penal se requiere tiempo, con lo cual las lógicas de aceleramiento y de sumarización, entre paréntesis, procesos inmediatos o procesos abreviados, son reglas, no son la regla, debería ser la excepción por excepción, ¿no? La excepción al cuadrado, si pudiéramos decirlo así. Está claro, a partir de esta idea inicial, que el tiempo es uno de los costos más importantes en un proceso judicial en general, ¿no? Y es un costo que asume no solamente el sistema, que termina viendo cómo su legitimidad se afecta, claro, porque la ciudadanía en favor de la cual se articula el servicio público de administración de justicia, ve que ese servicio público se presta ineficazmente e ineficientemente. Claro, y entonces surge la idea generalizada de que los procesos no satisfacen a las personas porque se ralentizan, demoran, se exceden en su duración, y eso evidentemente tiene un costo que se transmite o mejor dicho, que se relaciona con la legitimidad del propio sistema de administración de justicia penal en particular, pero creo que es aplicable al sistema de administración de justicia en general. Pero además se trata de un costo que impacta directamente tanto en el imputado
que ve afectado su derecho al plazo razonable. Y en la víctima, ¿no? Que ve cómo es que su derecho a la tutela procesal y en particular su derecho a la protección, ¿no? Por parte del Estado, que es un principio que está enraizado con la idea propia de Estado social y democrático de derecho, que obliga al Estado pues a actuar de modo eficaz para lograr que esa victimización sea objeto de una declaración judicial, ¿no? Derecho a la verdad, y que se apliquen las medidas reparatorias que correspondan hacia la víctima, pues vamos viendo cómo es que el tiempo y el costo que este puede suponer afecta colectivamente e individualmente a los sujetos de la dinámica delictiva, que son el victimario y su víctima. A esto le sumamos algunas variables adicionales que tienen quizás especial relevancia en los tópicos problemáticos, ¿no? Es decir, en aquellos tipos de delitos donde resulta ciertamente más notorio el efecto de la inaplicación del principio de utilidad o de relevancia epistemológica, ¿no? Como criterio de optimización, ¿no? Me refiero a aquellas investigaciones que suelen durar más. Hablo aquí de casos de crimen organizado, casos de lavado de activos, en los que además, por defecto de la ley, tiene una proyección temporal mucho más extensa y cuyos efectos, ¿no? Intensifican un tipo de daño, ¿no? Que suele identificarse con el nombre de pena de banquillo, ¿no? La pena de banquillo es, ¿no?, la repercusión que tiene en el investigado, el mero hecho de estar investigado con independencia de si en efecto es castigado o no, o si es responsable o no del delito. Pues la pena de banquillo en ciertos delitos particulares, aquellos que tienen pues un estigma notoriamente fuerte, ¿no? Repito, crimen organizado, lavado de activos, tienen efectos que además se proyectan individual y colectivamente. Y acá es un pequeño excurso que creo que es relevante porque nos permite pues magnificar, pues, ¿no? Medir adecuadamente los impactos de la no aplicación de principios que sirvan para limitar el uso racional del tiempo en una investigación preliminar o preparatoria, ¿no? Esto sin duda, ¿no? Las reflexiones que hago sin duda tienen como propósito, reconociendo que mi visión es una visión desde afuera, ¿no? Soy un abogado defensor que trata de que esos tiempos sean menores, pero que creo que son consecuentes con una serie de postulados relevantes por ser consustanciales a la idea de debido proceso, ¿no? Y bueno, volviendo al discurso que quería comentar, y es que en algunos tipos de investigaciones este efecto de esta pena de banquillo se hace más dramática porque impacta, decía, no solamente individual o colectivamente, sino también colectivamente, y me refiero que traspasa el ámbito individual del investigado y se proyecta a su familia y a su entorno cercano. Claro, porque cuando una persona está investigada y el que está en el mundo del litigio y tiene que relacionarse con investigados en estas materias, reconocerá que una persona una vez investigada por lavado de activos y aparece por lo tanto en los sistemas de gestión del Ministerio Público, ya está inmediatamente, ya constituye inmediatamente este dato, el ser denunciado por lavado de activos, una alerta que el sistema de prevención de lavado de activos, no solamente la prevención de lavado de activos, sino en general comienza, ¿no?, a detectar como alerta, repito, y que puede tener efectos trascendentes en la vida cotidiana de la persona. No es extraño saber que bancos deciden cerrar las cuentas porque una persona está investigada
por lavado de activos. Aquí no importa la viabilidad de la denuncia, no importa si existe una prognosis de condena o de acusación, sino simplemente el dato puro y duro de estar investigado y aparecer en un registro de la Fiscalía constituye ya una alerta que no solamente, repito, impacta en la vida de la persona, sino también se proyecta familiarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente por la libertad contractual que tienen los bancos, porque además lo hacen sin necesidad de dar explicación alguna, pues tranquilamente pueden disponer la devolución, el cierre de una cuenta y la devolución de los activos, o peor aún, cuando son demasiado preventivos, pueden incluso ordenar el congelamiento de las cuentas, ¿no? Sin ningún tipo de contradictorio previo, ¿no? Y evidentemente sí, sometido a ciertas reglas, pero que son y funcionan siempre ex post, ¿no? Puede ser una vez congelado el activo. Entonces vamos a ver que en ciertos ámbitos específicos, la pena de banquillo y el tiempo en que se sufre esa pena de banquillo deberían obligarnos a repensar, identificar aquellos aspectos que intensifican el costo, entendido el tiempo, entendido como costo. Pero además no solamente es el costo entendido como costo social, ¿no? Cuando estudiamos análisis económico del derecho sabremos que hay costo financiero, hay costo social, ¿no? Ese sería costo social. Pero además porque también detrás de esto hay un costo financiero. Bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis, no? Nuestra hipótesis es que el estado de las cosas es que la decisión de admisión de prueba pericial por parte de los operadores del sistema de administración de justicia penal se realiza hoy en día sin examinar su verdadera trascendencia o relevancia específica en el caso concreto de cara a la información que puede proporcionar. Y esta actitud refleja de disponer la realización de actos de investigación pericial específicamente, sin examinar previamente su posible utilidad o relevancia para la averiguación de la verdad, ¿no? Hace que la investigación en sí misma tenga notas o rasgos de ineficiencia. Creo que sería viable o sería recomendable, ¿no? Sería recomendable introducir criterios que permitan limitar el uso de ciertas pruebas a partir de criterios asociados a el análisis costo-beneficio y en particular el análisis de ponderación de los efectos en términos epistemológicos de la actuación probatoria que se proponga en términos de obtención de información con los costos que esto genera en términos de tiempo y en términos de costo financiero. Bueno, y esto nos lleva pues a reconocer una idea en la que no voy a profundizar, pero solamente voy a dar algunos datos, ¿no? La prueba pericial es probablemente la dificultad operativa más importante en el sistema de administración de justicia penal en lo que son los litigios y los procedimientos con litigio. Hay materias que tienen particulares complejidades, lavado de activos, cibercrimen, criminalidad ambiental. Hoy en día se habla pues de el compliance, del ámbito de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que sin duda tienen como o tienen en la prueba pericial un factor central, un factor de especial relevancia, ¿no? Entonces, eso pues obliga, ¿no? Primero a repensar todo el tratamiento de lo que es la prueba pericial, ¿no? Y sobre todo, repensar el procedimiento de valoración probatoria, creo que se lo va a tocar el día viernes, Daniel Azare, analizar el procedimiento de valoración probatoria que en nuestro país estaba tradicionalmente, y creo que esa tradición todavía persiste,
influenciado por el sesgo de la autoridad, ¿no? Claro, se decía que si lo decía el perito, por lo tanto, esto era cierto, y se excluía, ¿no? Una reflexión o un análisis más profundo sobre, ¿no? El contenido y la calidad de la información de una prueba pericial. Hoy en día, afortunadamente, eso viene cambiando progresivamente a partir de la introducción de criterios como los criterios Dover, ¿no? Que provienen más bien de la jurisprudencia norteamericana, pero esto es progresivo, todavía se está aplicando, pero es verdad que podríamos llegar a concluir pues, que estamos frente a uno de los aspectos o las dificultades mayores dentro del sistema de administración de justicia, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de actividad pericial, ¿no? Y distinguimos la actividad pericial, no solamente la oficial, sino la de parte, tenemos que reconocer que esto supone costos, ¿no? En algunas materias supone la contratación de profesionales que deben dedicar horas, y mientras más compleja la materia, más horas tienen que dedicar al examen de la materia que deben periciar, ¿correcto? Y esto supone, pues, un costo financiero que lo tiene que asumir la Administración de Justicia. Incluso cuando estamos en un esquema de realización de una actividad probatoria pericial de parte, también el costo igual existe, ¿no? Claro, se carga sin duda a quien asume la carga de presentar ese medio de prueba, está interesado en presentarlo, pero igual es un costo. Pero en cualquiera fuera el escenario, luego viene el costo de análisis de esa información por los peritos de las contrapartes, por los funcionarios fiscales y judiciales, por los abogados. Y todo esto dentro de un plazo razonable, ¿no? Y buscando además cautelar, ¿no?, el derecho de la víctima a una tutela procesal efectiva. Nos vamos dando cuenta que aquí hay un problema, puede haber un nudo gordiano que debemos examinar, debemos evaluar y debemos determinar si es que el estado de las cosas en vigor, el estado de las cosas debería o no cambiar, ¿no? Y esto pasa por tener claro cuál es la visión que se tiene respecto a la admisibilidad de la prueba pericial, ¿no? Ya no voy a hablar aquí, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, el procedimiento probatorio pues pasa por la propuesta, ¿no?, la postulación probatoria, la admisión probatoria, luego la actuación de la prueba y luego la valoración, ¿correcto? Y claro, quizás el aspecto más relevante, en términos operativos, ¿no?, sea el momento de determinar la admisibilidad de la prueba. Y aquí, claro, surge el problema de cómo encontrar el fiel de la balanza frente a una decisión, la de admisión de la prueba, que puede implicar, ¿no?, la limitación de los derechos de la parte que propone la prueba. Claro, frente a eso y para evitar cualquier riesgo, se puede utilizar lo que denomina Mauricio Duce una política de puertas abiertas, ¿no? Se admite todo, ¿no? Pero eso tiene un costo operativo, ¿no? Podemos terminar incorporando, ¿no?, o sobrecargando un sistema de administración de justicia ya ineficiente, más costos, y por lo tanto la inflación del sistema se va a incrementar. Frente a eso, se puede, pues, introducir como variable la idea de la economía procesal, en tanto esta no tenga efectos contraepistemológicos, ¿no? ¿A qué voy? Que la economía procesal puede servir de criterio que justifique la limitación de una política de puertas abiertas en la admisibilidad de la prueba pericial, siempre que ello no afecte las finalidades epistemológicas del procedimiento penal. Es decir, que no afecte el propósito de averiguación de la verdad. Entonces, así la economía y la celeridad procesal sirven pues para optimizar los derechos procesales del ciudadano, ¿no? Pero también podrían, como es evidente, reducirlos a la nada. Por eso hay que encontrar ese equilibrio necesario, ¿no? Entonces, como todo en la vida,
no podemos encontrar, no estamos siempre entre situaciones de blanco y negro, hay que encontrar posiciones intermedias, ¿no? Entre una política de puertas abiertas que sobrecarga el sistema a una política de puertas casi cerradas que termine teniendo efectos contraepistemológicos, ¿no? Es decir, cuando se privilegia la economía procesal sobre, ¿no?, el derecho de defensa y el derecho de, en general, debido proceso, pues se puede generar una situación que deberíamos evitar. La idea es encontrar siempre una situación, una posición intermedia. Y me parece, creo, ahí el principio de utilidad o relevancia de la actividad probatoria, ¿no?, que es un principio que lo ha desarrollado y lo ha identificado correctamente Reinaldo Bustamante Larcón, ¿no?, que lo define como aquel principio en virtud del cual se exige que solo sean admitidos e incorporados de oficio aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador. Cito textualmente, es decir, aquellos que sean necesarios, convenientes o adecuados para que el juzgador alcance convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho que se quiere probar, investigar o verificar. Es decir, siempre que exista algún tipo de información que tenga incidencia en el procedimiento decisorio del juez, tendremos que la actuación del medio de prueba será útil o relevante en términos epistemológicos, ¿no? Claro, acá se plantea ya una limitación al derecho a probar, que como sabemos no es un derecho absoluto, pero que es una limitación que sin duda es consecuente con el principio, bueno, con otro principio que es el de economía y celeridad procesal, ¿no? Lo que se busca, pues, sin duda, evitar que los recursos de la Administración de Justicia se desperdicien en aspectos innecesarios, ¿no? Y hay un famoso brocardo que quizás grafica adecuadamente esta cuestión, y lo mencionó Truffaut, ¿no? Una frase en latín, ¿no? Frusta probatur quod probatum not relevant. Es vano probar lo que de probarse no ayudaría al asunto en cuestión. No debemos entonces desperdiciar tiempo ni recursos en aquello que no va a incidir en el proceso decisorio. Esto es difícil ciertamente de manejar en la práctica porque, claro, tenemos que lidiar con abogados que por factores estratégicos o factores asociados al desconocimiento o quizás para satisfacer la animosidad del cliente, pues proponen, ¿no?, actuaciones probatorias que no son relevantes para el fin del procedimiento penal. Pues ahí la labor del fiscal o del juez será especialmente relevante, partiendo de que cualquier limitación al derecho a probar, y en este caso alguna limitación fundada en el principio de utilidad o relevancia epistemológica, tiene que ser necesariamente motivada adecuadamente. Entonces, cuando se quiera excluir actividad probatoria, lo dice también Reinaldo Bustamante, no se debe hacer de modo apresurado a priorístico, ¿no? Hay que hacer un análisis que examine en particular, ¿no?, el tipo de actividad probatoria y lo que aquella actividad probatoria ofrece y determinar si aquello va a provocar algún tipo de defecto mínimo, al menos, en la decisión del juez, ¿no? Y acá hay un aspecto que me parece sumamente interesante, ¿no? Nótese cómo aquí, y esto lo dice, lo decía Larry Laudán, el juez se convierte en un gatekeeper, ¿no?, en un portero, ¿no?, en un vigilante de la información que va a fluir en el proceso. Eso también aplica para el fiscal, obviamente, ¿no? Es decir, si tengo claro cuál es el tema probatorio a partir de la imputación o a partir de la demanda, dependiendo del tipo de procedimiento del cual se trate, pues el juez tiene que limitar cuál es la información que va a transitar por el proceso. Por eso debe controlar también los medios de prueba que se actúan, ¿no? Especialmente, no solamente los medios de prueba que se actúan, sino también la calidad del conocimiento que va a fluir en el curso de ese procedimiento. Esto tiene que ver con claridad sobre
en el marco de las pericias, ¿no? Tiene que determinar, y acá funciona adecuadamente todas las reglas Dauber sobre la materia, la labor del juez como gatekeeper de la información que fluye en el proceso va a permitir, pues, encontrar ese justo intermedio, ese fiel de la balanza entre una política de puertas abiertas y una política de negación de la admisión de las pruebas contraepistemológica, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, pues, medios absolutamente inútiles, vamos a encontrar y se generará una discusión aquí, ¿no? Claro, si nuestra meta es determinar, ¿no? Y esto, repito, son todas ideas en progreso, ¿no? Las tengo desarrolladas en un trabajo de investigación que he desarrollado para la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Católica, pero creo que todavía son ideas en progreso. Claro, viene la pregunta, está bien, sería correcto a partir de esta ponderación entre el plazo razonable, la economía procesal, la utilidad o relevancia de la información que propone o que se va a obtener un elemento de convicción o de prueba, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el estándar, ¿no? ¿Cuál es la medida que nos va a permitir decidir en un caso concreto este medio de prueba se admite porque en efecto da información que va a servir al juez o al fiscal para decidir? Pues en la práctica realmente es muy difícil, ¿no? Dependerá un poco la idea que uno tenga respecto a, en particular, en el caso particular, ¿no? Del tema probatorio, ¿no? De diversos factores, ¿no? Tarufo, por ejemplo, dice algo interesante. Dice, si ese aporte epistemológico es superior a 0, la regla debería ser admitida. Claro, pero acá viene una variable. ¿Qué pasa cuando esa utilidad superior a 0, sin duda, ¿ya?, es desproporcionada o resulta costosa en términos costo-beneficio con el costo que va a significar la actuación probatoria? Y ahí está el dilema, ¿no? Ahí está el dilema. ¿Cuándo es que, cómo podemos determinar en un caso concreto si es que esta utilidad superior a 0 justifica el costo en términos de tiempo, en términos de costo financiero del desarrollo de una determinada actividad pericial? Ojo, estoy hablando, eso sin duda nos reconoce también, como dice Carmen Vázquez, el principio de proporcionalidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanto se necesita del conocimiento experto para un tema procesal en concreto? Y ahí viene el gran dilema, sin duda, ¿no? Ahí viene el gran dilema, ¿no? Nuestro ordenamiento procesal, ¿no? La admisión de la prueba se encuentra regulada en el artículo 155.1 y punto 2, ¿no? Textual, la actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados ratificados por el Perú y por este código. Las pruebas se emiten a solicitud del Ministerio Público, los demás sujetos procesales pueden decidir su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que sean pertinentes y prohibidas por la ley. No sean pertinentes y prohibidas por la ley, perdón. Asimismo, podrá limitar en los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. Acá yo veo que no está con claridad configurado la idea de la inutilidad del medio de prueba como factor determinante de la exclusión. Se puede relacionar directamente con la idea de pertinencia, ¿no? Pero quizás sería bueno de cara a habilitar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos jueces y fiscales que en muchas ocasiones necesitan un mandato legal expreso, habilitar la utilización del principio de utilidad o relevancia epistemológica como factor de exclusión probatoria. Debería quizás hacerse algún tipo de cambio legislativo, algún tipo de modificación de ley diferente que, ¿no?, incentive más esta idea, ¿no? Aquí, sin duda, aparece la utilidad del análisis económico del derecho, ¿no? Y les voy a dar algunos datos, ¿no? Steven Chavel, ¿no?, ha determinado, por ejemplo, que los gastos por litigio en los Estados Unidos
se aproximan al 1.25 del Producto Nacional Bruto. O sea, esto ya nos permite darnos cuenta de el impacto que tiene esto a nivel social, no solamente es a nivel individual, ¿no? En esta idea, ¿no? En esta idea, quizás sea de trascendencia citar un caso norteamericano, Perry versus New Hampshire, de 2012, donde la Corte Suprema específicamente dice, norteamericana dice, los jueces pueden excluir evidencias relevantes si su valor probatorio es sustancialmente superado por el impacto perjudicial o potencial para inducir error al jurado. ¿Esto qué significa en buena cuenta? Que, claro, se hace un análisis de costo-beneficio entre la utilidad y el efecto negativo o perjuicio. En el trabajo que he desarrollado y que me ha servido un poco de base para estas reflexiones, hay algunas ideas muy generales, supuestos específicos, ¿no? Porque claro, cuando hacemos el análisis costo-beneficio, ¿no? Hay que ver las variables de costo de beneficio y proponer algunas posturas, ¿no? Voy a entrar a estas variables porque sería extenderme demasiado. Pero sí quisiera proponer algunas ideas finales para cerrar esta breve intervención y ponerme a consideración de ustedes para algunas preguntas o reflexiones si fuera el caso, ¿no? La prueba pericial se ha vuelto, primera idea, la nueva reina probatorum, ¿no? La nueva reina de las pruebas, ¿no? Antes lo era la prueba de confesión, ¿no? Hoy en día no es la prueba pericial. La prueba pericial nos dice todo. Pónganse ustedes a pensar en cuántos casos, ¿no? Su mayor desgaste como litigantes tiene que ver con el control de la actividad probatoria pericial, ¿no? Casos de colusión, casos de lavado de activos, por dar algunos ejemplos, ¿no? Bueno, los costos son indudables, ¿no? Por parte de la actividad, cuando se desarrolla actividad probatoria, pero estos costos no solamente son costos económicos, sino también, y debemos ponderar significativamente, los costos sociales, ¿no? Y esto, cuando hablamos de costos sociales, hablamos de los impactos en los derechos procesales, ¿no? Como les decía al comienzo de la intervención, de la víctima o del victimario, ¿no? Por lo tanto, tercera idea, el acto de admisión de la prueba, especialmente la pericial, no puede ser un acto ritual, ¿no? Tiene que ser un acto que venga acompañado de ese análisis de la utilidad o relevancia, evidentemente de la pertinencia al medio de prueba, pero sin duda de su utilidad y relevancia epistemológica, ¿no? Y también, sin duda, de los costos que va a generar, ¿no? Este análisis debería consignarse, sobre todo cuando hay exclusión probatoria, en la disposición fiscal respectivo del auto respectivo, ¿no? Por ello, cuarta idea, debería quizás modificarse, ¿no? El artículo 155.2 del Código Procesal Penal, ¿no? Quinta idea, en esta ponderación de la utilidad o relevancia epistemológica del medio de prueba, se tiene que introducir la variable que ofrece el análisis económico del derecho, que tiene una serie de factores que determinan esa situación óptima, ¿no? Esa situación que nos debe llevar a tomar una decisión basada en ese análisis económico, ¿no? Ustedes saben los criterios de Kaldor-Higgs, óptimo de Pareto y otros, ¿no? Claro, y entonces habrá que analizar, según el criterio de eficacia que manejemos, ese tipo de solución eficaz eficiente que se necesita. Sexta idea, ¿no? Los indicadores de eficiencia en el ámbito de un análisis económico del derecho aplicado al procedimiento penal son el plazo razonable y el derecho a la tutela procesal efectiva de la víctima, ¿no? Por lo tanto, la actividad probatoria será ineficiente si afecta estos dos derechos que son un poco, decía yo, los indicadores de eficiencia. Y finalmente, está claro que no se propone con estas ideas generar un estado de indefensión de las partes, ¿no? La utilización o la propuesta utilizada, el principio de utilidad o trascendencia o relevancia epistemológica para excluir o inadmitir actividad probatoria
no debe tener como lógica, como sentido, como efecto, limitar los derechos fundamentales, ¿no? Lo decía hace un momento, si el aporte es superior a 0, debería admitirse y debería solamente repensarse siempre que hay alguna incidencia sobre algún indicador de eficiencia como los que hemos referido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es fácil articular, argumentar cuando no se tiene la carga procesal o no se tiene, pues, esa presión que está detrás de quienes diseñan los casos y tienen que llevarlos, ¿no? Pero creo que si si decidimos desprovistos de tabús, ¿no? Y hay algunos tabús, sin duda, ¿no? Algunos sesgos, ¿no? Que ya están marcados. Investigación de lavado de activos tiene que haber pericia. ¿Por qué? Debería haber pericia siempre que sea útil o trascendente o relevante en términos epistemológicos. Y la delimitación del objeto de la pericia tiene que ser consecuente con el objeto de la investigación. Entonces, por ejemplo, si hay una investigación que tiene un hecho de lavado de activos muy focalizado, no sé, un acto de estafa particular ocurrido en un momento determinado, en un lugar determinado, a través de un flujo financiero determinado, ¿por qué ordenar realizar una actividad probatoria de toda la economía de la persona? De todas las finanzas de la persona, ¿no? Quizás ahí vemos cómo es que la exclusión, al menos parcial, por falta de utilidad o trascendencia epistemológica, podría tener algún sentido. Bueno, colegas, compañeros, compañeras, les agradezco la atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Reina. Ha sido sin duda una ponencia muy interesante que deja muchas preguntas y muchas reflexiones. Así pues, tenemos 3 preguntas eh, que son las siguientes. La primera, eh, por ejemplo, me mencionaba de que ahora las investigaciones hay una serie de peritajes que generan un costo, ¿no? Entonces, en el caso de los ciberdelitos, que muchas veces se hacen peritajes, ¿no? O estamos camino a eso, que se hacen peritajes para determinados temas, por ejemplo, en temas de código, en temas de redes, en temas de hardware, de software, que muchas veces hasta un solo perito no se da abasto, y hay peritajes de la fiscalía o puede haber peritajes de parte. Estaríamos yendo a tipos de procesos o delitos donde lo más importante va a ser cuál es el peritaje que pesa más o de peritaje contra peritaje. Entonces, en este tipo de delitos tan técnicos, estaría justificado el hecho de que se admitan, ¿no?, todos estos medios, ¿no?, estos peritajes, por más costosos que sean, teniendo en cuenta la naturaleza técnica de esta clase de delitos. Luego, la siguiente pregunta es, mencionó que muchos abogados eh, utilizan los peritajes como medios de defensa o por el cliente, pero muchas veces estos peritajes son precisamente una forma de defensa. Entonces, el hecho, por ejemplo, que una parte no se le, bueno, creo que mencionó un poco de esto en su ponencia, una parte se limite o por una aparente inutilidad, no sería ir en contra de una estrategia de muchos abogados que precisamente buscan llenar a la fiscalía de muchos peritajes o de información, y eso otro. Bien, respecto a lo primero, es que precisamente, ¿no?, va en la línea de lo que decía, ¿no? Si sirve para la investigación, ¿bien?, si es útil para los fines de averiguación de la verdad epistemológicos, la realización de la actividad probatoria es justificada, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos en particular, el tipo de, mejor dicho, la acreditación del hecho punible depende fundamentalmente de la intervención del experto, ¿no? Tú lo dijiste, delitos informáticos, ¿no? O sea, no es como el análisis, pues, no sé, de una pericia en materia contable, en materia de lavado de activos, una financiera contable en materia de lavado de activos, donde el juez, por sus conocimientos externos, podría tener alguna idea de la calidad o no
de la pericia, ¿no? O de su sometimiento o no a las reglas de la ciencia en particular. Pero hay materias en las que eso no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero establecer si un correo, ¿no? Ha sido un sistema ha sido vulnerado informáticamente, pues sin duda será la pericia la que lo determinará, ¿no? Entonces, el costo no va necesariamente únicamente, ¿no?, en mi propuesta por el costo financiero, ¿no? Va fundamentalmente por el costo social, ¿no? Bien. Porque claro, ya hay limitaciones que la propia ley pone, ¿no?, a la duración del desarrollo, sobre todo la actuación del medio de prueba pericial, ¿no? Claro, pero en la práctica vemos que lamentablemente el problema está ahí, ¿no? Que muchas investigaciones concluyen o se tienen que ampliar porque lo único que falta es la pericia, ¿no? Y sin la pericia, pues no puede el fiscal tomar una decisión, casos de colusión muy comunes, ¿no? En los que además, claro, ya una de las partes, el investigado, que es generalmente el afectado, cuando dura excesivamente un procedimiento penal, pues se encuentra atado de manos porque se crean historias o se crean teorías como la teoría del no plazo, ¿no? Y se encuentra en las dificultades operativas para conseguir la pericia, ¿no?, la justificación idónea para prolongar el plazo. Yo creo que esas prácticas deberían rechazarse, ¿no? No sé qué tanto, en qué casos, no podría decir yo de antemano, un poco para cerrar la idea, porque no tengo una respuesta contundente, ¿no? Porque no hay una respuesta contundente, creo que eso depende de cada caso en particular, cada materia en particular, pero no tengo tan en claro de que haya algún tipo de delitos que necesite exclusivamente de pericia, ¿no? Claro, porque eso sería depender excesivamente de un tipo de prueba en concreto, ¿no? Y creo que eso sería, pues, un poco condicionar todo excesivamente a la actividad probatoria, ¿no?, pericial, ¿no? Ahora, lo que decía, ¿no?, en efecto hay abogados que proponen 1000 pericias, etcétera, que no está mal, el abogado puede proponer lo que quiera. Lo que ocurre es que precisamente la ley pone límites a la actuación probatoria en función de la pertinencia y la utilidad. El dilema aquí es en qué medida, ¿no?, la utilidad justifica costos excesivos. Es decir, en qué medida no nos estamos poniendo en el dilema de supuestos de falta de utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la utilidad es menor a cero, pues no hay nada que discutir, es impertinente, ¿no? Porque es inútil, ¿no? No va a aportar nada. El problema es cuando la utilidad es superior a cero y tenemos que definir en qué medida esa información, su relevancia, justifica el costo específico que va a provocar. Y ese es un dato que no se puede asumir a priorísticamente. Depende de cada caso en particular. Lo importante, creo yo, es que primero se tengan claros los conceptos, ¿no? La información tiene que ser relevante, pertinente, pero además útil y trascendente para el proceso de decisión. Y si hay, por lo tanto, un esquema de puertas abiertas debería rechazarse, ¿no? Pero las puertas abiertas deben cerrarse, ¿no?, de modo tal que no impidan el derecho a probar. Y cualquier decisión tiene que ir necesariamente con un tipo de motivación adecuada, ¿no? Argumentos como no lo actúo porque no es el momento, ni yo decidiré si en algún momento sobre la actuación de este medio de prueba dependiendo de mi estrategia fiscal. Eso no es motivación. Un poco la idea es, estoy hablando de un caso particular, porque o sea, tampoco es que en todo el grupo de delitos del Código Penal hayan problemas o se necesite de la prueba pericial o la prueba pericial sea tan compleja, ¿no? Estoy hablando de un grupo muy selecto, ¿no? Pero en esos casos deberían seguirse algunos criterios que eviten esa reacción en automático, ¿no? Lavado de activos, ordeno pericia. Lavado de activos, levantamiento, pero hacer la pericia, levantamiento del secreto bancario, ¿no? El delito de colusión, pericia contable.
Es decir, ese tipo de reacciones reflejas deberían ser soterradas, ¿no? Apartadas, y comenzarse a trabajar en línea, quizás de una gestión del caso fiscal más adecuada, que tenga como punto de partida la gestión adecuada de los recursos relacionados a la actuación de la actividad probatoria, en particular la pericial. Doctor, una última pregunta relacionada al último que acaba de mencionar. Me dicen, desde el punto de vista fiscal, el fiscal precisamente busca buscar desde todos los puntos posibles, ¿no? Incluso pruebas de que aparentemente no serían útiles para la defensa, pero precisamente busca recabar la información como pericias, levantamientos, ¿no? Que aparentemente podrían no ser útiles, ¿no? Pero el fiscal no lo sabe, y por eso es que hace estas medios probatorios, ¿no? Pues Pero eso estas parte por pericias, una, estos actos. pero eso parte por una visión incorrecta, creo yo, de la gestión del caso, ¿no? El fiscal no es un sabueso, no es un detective. El fiscal, a partir de datos, de puntos de partida objetivos, ¿no? Construye el caso sin miedo a archivar el caso por prueba, porque como sabemos, si un caso se archiva por falta de evidencia, se puede reabrir. Claro, pero hay una serie, lamentablemente, de sesgos que dificultan las decisiones de los fiscales. Fiscales que, por ejemplo, reciben una denuncia, la evalúan y ven que el hecho no constituye delito o no lo ven viable, archivan elevación de actuados. El fiscal superior, no, todo se tiene que investigar porque como están formados a la antigua, ¿no? Piensan que es deber del fiscal investigar todo, ¿no? Este tipo de situaciones se dan, ¿no? Entonces, yo no creo particularmente que el fiscal deba, ¿no?, levantar todo hasta el final, y si no lo agota todo hasta el final, mientras todo esto dure, mientras esto no pase, no se cierra el caso. Creo que debería haber una gestión quizás más eficiente, entendiendo de que si el caso se archiva por falta de prueba, no debería preocuparse tanto el fiscal, porque si luego aparece la prueba, se va a revertir el caso. Muchas gracias, doctor. Excelentes respuestas. Ya no hay más preguntas del público. Agradecemos su presencia en este seminario de Derecho Probatorio Penal. Esperamos contar con su participación en otra oportunidad y le agradezco en nombre de la institución y de todos los presentes. Muchas gracias, doctor. Bien, hasta luego. Gracias a ti.